Llegó en un sobre color crema, entregado por un mensajero que ni siquiera me miró a los ojos. Sin remitente. Sin letra manuscrita. Solo una etiqueta impresa con mi nombre escrito correctamente, pero sin una pizca de calidez, señora Amalia Torres. Me senté a la mesa de la cocina con la luz de la tarde, colándose por las persianas, y lo abrí despacio esperando. ¿Qué exactamente? ¿Una nota de Emiliano? ¿Un garabato de Daniela? ¿Algún guiño a que este sería mi primer nieto? Dentro había una sola tarjeta de cartulina. Acabado mate, elegante, impersonal. Por favor, acompáñenos en un baby shower para celebrar a Daniela y al bebé Torres. Fecha, hora. Lugar, Jardín Botánico de Chapultepec. Código de vestimenta casual de jardín. RSVP a Daniela. Eventos estrellaecmail.com. Ni un esperamos verte ahí. Punto. Ni un nos encantaría que vinieras, mamá. Punto. Solo información. Solo logística. Le di la vuelta. En blanco. Mis dedos se detuvieron en el borde de la tarjeta. Era hermosa, de esa manera cuidadosamente planeada que le gustaba a Daniela. Tonos suaves de rosa, detalles dorados, pequeñas ilustraciones de eucalipto. Algo para fotografiar, no para sentir. La doblé de nuevo dentro del sobre y la dejé junto a mi té. El aire en la casa estaba demasiado quieto. Volví a mirar el correo de RSVP, sin número de teléfono. Solo el de ella. Ni el de Emiliano. Ni siquiera una cuenta compartida. No había hablado con Emiliano en 2 semanas, no desde que lo llamé para preguntar si ya habían elegido nombres. Estaba distraído. Murmuró algo sobre que Daniela estaba estresada con el baby shower y que Verónica, su madre, estaba manejando casi todo. Luego cambió el tema al clima. Y ahora aquí estaba. Mi invitación para asistir, pero no para pertenecer. Caminé hacia el gabinete, abrí el cajón donde guardo tarjetas viejas. Notas del día del padre de Emiliano cuando era pequeño. Cartas de felicitación por mi jubilación. Una tarjeta de cumpleaños que hizo en 6º grado que decía gracias por hacer todas las cenas y arreglar la lámpara tonta de mi cuarto. Coloqué esta nueva invitación junto a ellas y por primera vez se sintió extraña, como si perteneciera a otra vida completamente distinta. Miré el refrigerador. La foto del ultrasonido que Emiliano me había enviado hace meses seguía ahí sujeta bajo una lista de compras. Eso había sentido real. Eso había sido idea suya. Volví a la mesa y tomé la tarjeta otra vez. La dirección no era su casa. Era un lugar de eventos, el Jardín Botánico de Chapultepec. Caro curado, el tipo de lugar que reservas cuando quieres que cada momento sea filtrado y subtitulado. Mi nombre estaba en la invitación, pero no estaba en la planeación, ni en el chat grupal, ni en las fotos. No estaba realmente en la escena. Dejé la invitación y miré por la ventana durante mucho tiempo más allá de la cerca, más allá de la calle, hacia el terreno vacío en la esquina donde Emiliano solía andar en bicicleta, en círculos, hasta que oscurecía. Una vez me preguntó si los pájaros alguna vez se cansaban de volar. Le dije que tal vez solo seguían adelante porque volar era más seguro que aterrizar en el lugar equivocado. Me levanté, vertí el resto de mi té en el fregadero y alcancé mi celular no para responder al RSVP, solo para ver si su nombre iluminaría la pantalla primero. No lo hizo. Dejé el celular y no lo volví a tomar cuando subí al coche a la mañana siguiente. Conduje sin rumbo. Ese tipo de manejo que haces cuando quedarte quieta se siente peor. Las calles estaban casi vacías tan temprano en la mañana, con el sol aún tímido sobre los tejados proyectando un naranja tranquilo sobre todo. En algún lugar entre las calles de Coyoacán y San Ángel, mi mente retrocedió, como siempre lo hace cuando el presente se vuelve demasiado silencioso. Emiliano tenía 5 años cuando su padre se fue. Esa noche, sentado en el suelo con calcetines desparejados y mermelada en la barbilla, me preguntó: «¿Papi está de viaje?», mentí. «Sí, pequeño, solo por un ratito». La verdad era que Gerardo se fue en una camioneta que no era suya con una mujer que no sabía escribir pediatra, pero decía que quería hacerlo. No se llevó ni una foto de Emiliano. Recuerdo haberlos visto irse a través de una rendija en la cortina. No lloré. No entonces. Solo hice una lista. Conseguir turnos extra,
inscribirme al curso de enfermería, cancelar la membresía del gimnasio, ver si la señora Rosa de al lado podía cuidar a Emiliano unas semanas. Las lágrimas vinieron después a solas, siempre de noche, en el baño donde Emiliano no me escucharía. Terminé la escuela de enfermería a base de descansos para comer estudiando tarjetas didácticas sobre papas frías durante los turnos nocturnos en la taquería. Emiliano dormía en la oficina trasera mientras yo cerraba. Despertaba atontado con los brazos alrededor de mi cuello, susurrando: ¿Ya compraste las curitas para tus pacientes? Cada cumpleaños ahorraba lo justo para algo que pareciera venir de dos padres. Escribía ambos nombres en la tarjeta, incluso cuando Emiliano dejó de preguntar por su papá. Hubo un año sin agua caliente, y le dije que las duchas frías te hacían fuerte como pingüino. Me creyó. Siempre me creyó. Cuando entró a la universidad lloró. No porque tuviera miedo, sino porque tuve que vender mi anillo de compromiso para pagar sus libros. Dijo que me lo devolvería. Le dije que las madres no llevan la cuenta de esa manera. Y cuando Daniela apareció, dientes perfectos, una vida digna de Instagram, una madre que siempre estaba en algún consejo de algo, no me inmuté. Sonreí. Ofrecí ayudar con la cena de compromiso. Me mantuve al margen cuando me dijeron que era solo para la familia. Seguí diciendo que sí. Seguí presentándome. Seguí haciendo espacio. Hasta que los espacios se hicieron más pequeños. Ahora manejaba por calles que solíamos recorrer juntos en bicicleta, viendo los árboles desdibujarse, preguntándome cuándo exactamente el amor se volvió invisible una vez que dejó de ser necesario. Pasé por el mercado de la esquina donde Emiliano una vez vendió limonada durante un verano. Había plastificado su letrero. Me llamó su socia de negocios. Incluso me dio 5 pesos de su primer día de ganancias y me dijo que no los gastara todos en un solo lugar. Aún los tengo. Doblados en la parte trasera de mi cartera, suaves en los bordes más viejos que su matrimonio. Giré por la avenida de Xochimilco y vi el lugar del evento. Globos blancos ya atados al poste de señalización. No me detuve. No reduje la velocidad. Solo seguí adelante, más allá del terreno, más allá de los coches, más allá de todo. Esperé 2 días más antes de llamarlo. Una parte de mí esperaba que él llamara primero, tal vez, con una risa en la voz, diciendo algo como: Daniela olvidó poner una nota en tu invitación. Perdón, mamá, pero no llegó nada. Solo un silencio que parecía demasiado ensayado. Lo llamé a media mañana del miércoles. Conocía su horario: reuniones de equipo semanales a las 9, descanso para café a las 10:30, reuniones seguidas hasta las 2. Esperé hasta las 10:28. Contestó al tercer timbre. Hola, mamá. Hola, pequeño, dije intentando mantener la voz ligera. Recibí la invitación. Hubo una pausa, como un zumbido en la línea. Oh, qué bueno. Sí, Daniela las envió la semana pasada. Es muy bonita, dije. Muy bien hecha. Solo quería saber si habían planeado algo más personal. Una llamada tal vez. O una nota. Exhaló, no del todo un suspiro. Ha sido una locura. Asentí aunque no podía verme. Lo entiendo. Más silencio. Odiaba ese silencio. Antes estaba lleno de su voz contándome sobre proyectos de ciencia, citas fallidas, nuevos ascensos. Quería preguntar, continué. ¿Se espera que diga algo en el baby shower, un brindis o solo ayudar? Ahí fue cuando su tono cambió. No grosero, pero rígido, reservado. En realidad, mamá, debí mencionarlo. El baby shower lo está organizando más que nada la mamá de Daniela. Sus amigas, su lado de la familia. Sentí la frase asentarse en mi cuerpo como una piedra. Entiendo. No es que no queramos que estés ahí, añadió. Es solo que, bueno, no quiero que te sientas fuera de lugar. La mamá de Daniela tiene una visión específica. No quería que fuera incómodo para ti. Lo dijo con suavidad, como si me estuviera haciendo un favor, como si incluirme hubiera sido una carga. Entonces estoy invitada, dije, lentamente pero no realmente esperada. Hubo una larga pausa. Supongo que... Sí, murmuró. Digo, ¿puedes venir? Claro.
pero es más su gente. ¿Sabes cómo es? Pensé en todas las personas que había manejado en mi vida. Pacientes que gritaban de dolor, doctores que se negaban a escuchar, mesas llenas de extraños a los que les servía café, mientras balanceaba tarjetas de estudio en mi delantal. Sí, dije suavemente, sé cómo es. Debió escuchar algo cambiar en mi voz porque dijo, no lo tomes a mal. Sabes que te queremos. Las cosas solo están complicadas. No, Emiliano, dije, aún calmada, aún tranquila. Las cosas en realidad son bastante claras. No respondió. Espero que sea un día hermoso, añadí. De verdad. Colgué antes de que pudiera responder. Luego me senté en la cocina mirando la taza de té que no había tocado. El dolor no era agudo. Era constante como una herida vieja presionada con demasiada fuerza. No era solo la exclusión. Era el permiso que él dio para que me dejaran de lado. La forma en que dejó espacio para que su suegra brillara y me pidió que me quedara en la sombra para que no fuera incómodo. Había cargado a ese niño durante noches de fiebre, desastres de ferias de ciencias, corazones rotos y fiestas de cumpleaños donde yo era ambos padres y organizadora. Y ahora solo estaba estorbando. No lloré. Volví a tomar la invitación. La doblé con cuidado. La deslicé de nuevo en el sobre. Luego abrí el cajón donde guardaba los recibos del último año y encontré la carpeta etiquetada fondo para el bebé. Me dije a mí misma que no iría. Esa mañana regué los suculentos junto a la ventana, hice una tostada que no comí y doblé ropa que ya había doblado el día anterior. Mis manos necesitaban hacer algo, aunque mi corazón no lo creyera. No me arreglé. Ni siquiera me peiné con intención, pero aún así, cerca del mediodía, tomé mis llaves y salí de casa. Sin RSVP, sin propósito, solo movimiento. No me dirigí al jardín botánico de Chapultepec. En cambio, giré hacia el fraccionamiento donde Emiliano y Daniela se habían mudado la primavera pasada. El tipo de lugar donde todos los buzones combinan y los botes de basura desaparecen como por arte de magia. No me había dado la dirección, yo ayudé con los papeles de la hipoteca. Mi nombre no estaba en la escritura, pero mis manos estaban en cada línea del proceso. Las calles estaban abarrotadas con camionetas alineadas en la banqueta, el eco de música alegre saliendo por una ventana abierta. Reduje la velocidad lo justo para leer los números de las casas. Ahí estaba. Avenida de los Fresnos, 1847. Fachada blanca, contraventanas azules. Una corona con eucalipto y detalles dorados colgaba en la puerta. Lista para Instagram. Ni una hoja fuera de lugar. No estacioné. Solo pasé lentamente. Dejé que el motor zumbara mientras avanzaba. Entonces la vi. Verónica, la madre de Daniela, riendo con los brazos alrededor de una gran caja de regalo con cintas de satén. Se inclinó hacia la puerta principal y gritó algo a alguien dentro. Su voz era ligera, confiada, familiar, como si ese siempre hubiera sido su papel. Se giró brevemente con el cabello perfecto, el labial intacto, y ayudó a otra mujer a bajar una carriola del maletero de un coche. Aplaudió como si estuviera encantada con lo elegante que era. Ambas rieron. Ella ya estaba dentro. Ya era parte de todo. Ya era conocida. Apreté el volante no por enojo, sino para evitar que mis dedos temblaran. Había pensado que podía ser amable. Dejarles tener su día. Dejar que la madre de Daniela fuera la anfitriona, la organizadora, la mujer que sabe dónde va cada lazo. Pero verla ahí, con los brazos llenos de regalos, dirigiendo el flujo de personas, saludando a los invitados, como si ella hubiera construido esta familia, me hizo algo. Seguí manejando. No me detuve. No volví a reducir la velocidad. Solo dejé que el camino me llevara a un lugar más tranquilo. Ella estaba en la casa, estaba en las fotos, estaba en la historia que contaban. Yo no. Y lo que más me atormentaba que ser olvidada era lo fácil que parecía para ellos olvidarme. Qué fluida había sido la sustitución. Sin preguntas, sin conflictos, solo un traspaso silencioso. Cuando llegué a casa no me sentí vacía. Me sentí precisa.
Entré, me quité los zapatos y fui al closet de la habitación de huéspedes, la que había llenado lentamente con cosas para el bebé durante el último año. Una colcha que hice con camisetas viejas de Emiliano. Un móvil que compré a una mujer en Oaxaca que pinta nubes a mano. Una mecedora que restauré yo misma en fines de semana silenciosos. Me quedé ahí un buen rato mirando los trajecitos doblados y la pila de libros que había seleccionado un recuerdo de infancia a la vez. Luego caminé a la cocina, abrí el cajón y saqué la carpeta etiquetada Fondo para el bebé. Era hora de decidir qué me pertenecía y qué no. No le conté a nadie que había pasado por la casa. No tenía sentido. Explicarlo habría requerido justificar emociones a personas que veían los sentimientos como ruido. Y yo estaba cansada de ser traducida. Después de ese lento recorrido por la avenida de los Fresnos, seguí con mi día como si tuviera un lugar a donde ir. Pero en realidad solo estaba postergando. No quería abrir la carpeta aún. No estaba lista para desenterrar años de ahorros y sacrificios y verlos reducidos a recibos. Así que limpié el refrigerador. Saqué el filtro de pelusa de la secadora y lo fregué con un cepillo de dientes. Regué plantas que no lo necesitaban. Escribí el nombre de Emiliano en una libreta y lo taché de nuevo. Esa noche no dormí. Miré el techo esperando lágrimas que nunca llegaron. No porque no doliera, sino porque algunos dolores son demasiado secos para el llanto. Solo se quedan dentro de ti pesados y quietos. Por la mañana tomé una decisión. Iría, no para ser vista, no para reclamar un lugar, sino para confirmar algo que mi corazón ya sabía. El trayecto al Jardín Botánico de Chapultepec tomó 2 horas con tráfico. No llevé regalo, ni maquillaje, solo un chal sobre los hombros y una calma en la que no confiaba. Cuando llegué, el evento ya estaba en pleno apogeo. Coches alineados en la entrada. Un fotógrafo ajustando luces cerca de la puerta. Estacioné un poco más adelante, lo suficientemente lejos para no tener que decir quién era. Salí, caminé hacia la banqueta y me detuve. A través de la gran ventana, la vi de nuevo, Verónica levantando una copa con algo rosa. A su alrededor, mujeres aplaudían mientras Daniela giraba en un vestido crema, claro, sosteniendo su pancita como si fuera un accesorio de escenario. La sala estaba inundada de flores, pancartas y globos que deletreaban Bebe Torres en letras doradas. Y aún sin rastro de Emiliano. Me quedé ahí invisible solo un momento más. Lo suficiente para ver a Daniela aceptar un regalo y reír en el hombro de su madre. Lo suficiente para ver a Verónica guiar a un mesero con una bandeja de macarons. Lo suficiente para entender. Sonreí, no esa sonrisa que usas en fotos, la que usas cuando todo dentro de ti se endurece en algo estable. Luego me di la vuelta, caminé de regreso al coche y salí del fraccionamiento como si nunca hubiera estado ahí. Conduje con ambas manos en el volante y las ventanas entreabiertas dejando entrar el aire primaveral. Mis manos temblaron un poco al principio, especialmente en los semáforos, pero se estabilizaron mientras más me alejaba de esa casa. No encendí el radio. No llamé a nadie. No ensayé lo que diría, ni me pregunté cómo responderían. Cuando llegué a mi entrada, el silencio a mi alrededor no era vacío. Era completo. Entré, encendí la tetera y abrí el cajón del que me había alejado la noche anterior. La carpeta seguía ahí esperando. Dentro, estados de cuenta, estimaciones de proveedores, correos de confirmación. Todo planeado, todo intacto. Había financiado más de la mitad de lo que Daniela paseaba como su propio diseño. Ellos no lo sabían, pero lo sabrían. El primer depósito fue de 60 pesos. Fue después de que Emiliano me llamó para decirme que Daniela estaba embarazada. Sonaba nervioso, emocionado, como alguien que intentaba no parecer un niño. Lo felicité, le dije que estaba orgullosa, le dije que respirara. Luego colgué y transferí el dinero de mi cuenta corriente a una cuenta de ahorros separada. La llamé Lila, no Fondo para el Bebé, no Torres Jr., solo Lila. Un nombre que no tendría que explicar a un banquero o a un familiar si lo veían por casualidad. Esos primeros 60 pesos vinieron de cancelar una cita en la peluquería y cortarme el cabello yo misma frente al espejo del baño.
Los siguientes depósitos fueron similares. Evité pedir comida para llevar. Usé cupones. Devolví un par de zapatos que no necesitaba realmente. El fondo creció lentamente, luego más rápido. Tomé 2 turnos extra en la clínica cuando una enfermera se fue de permiso por maternidad. Me ofrecí para los fines de semana. Cuidé al pequeño de mi vecina por las tardes no porque necesitara el dinero, sino porque el trabajo mantenía mis manos ocupadas y los depósitos mantenían viva mi esperanza. Con el tiempo, Lila se convirtió en más que números en una pantalla. Se convirtió en una mecedora que encontré en una tienda vintage y restauré yo misma. Un juego de cuna que pedí por partes y guardé en cajas planas en el ático. Un colchón de cuna que probé para asegurarme de su firmeza. Libros que seleccioné uno por uno desde Buenas noches, Luna, hasta El día de nieve, porque Emiliano los amaba cuando era pequeño. También se convirtió en una carpeta en mi cajón. Hojas de cálculo protegidas con contraseña. Correos de proveedores. Un borrador de un fideicomiso que no había finalizado porque quería que Emiliano fuera parte de él cuando llegara el momento. Nunca les pedí que contribuyeran. Nunca lo mencioné. Ni una sola vez. Quería que fuera un regalo. Silencioso. Firme. Una red debajo de su nueva vida. Y ahora al mirarlo todo me di cuenta de lo invisible que se vuelve ese tipo de amor cuando nadie lo busca. No preguntaron por la cuna. No preguntaron de dónde salió la silla de auto de alta gama. No se preguntaron cómo apareció una carriola de 12,000 pesos en su puerta ya armada. Porque Verónica firmó la tarjeta de regalo. Porque Daniela organizó la entrega. Porque nunca los corregí. Incluso la florista, cuando confirmé el pago final por los arreglos centrales del baby shower, había dirigido la factura a mí. No a Daniela, no a Emiliano, a mí. Miré los números en la cuenta. 284,316 pesos con 22 centavos. No era una fortuna, pero era más que suficiente para el primer año de un bebé. Más que suficiente para importar. Más que suficiente para recordarme que no solo me habían hecho a un lado, me habían descartado después de hacer el trabajo. Podría haber enviado un mensaje, una advertencia. Podría haber llamado a Emiliano y enumerado cada artículo que había pasado por mis manos, cada peso que había salido de mí, cada rincón de ese evento o casa que llevaba mis huellas. Pero no lo hice. En cambio, abrí cada documento, marqué los que estaban pendientes y comencé a redactar las cancelaciones. Muebles no liberados del almacén. Instalación del móvil reprogramada, luego anulada. Catering de respaldo retirado. Paquete de doula posparto reembolsado en su totalidad. Borrador de fideicomiso personal nunca notariado. Habían construido una celebración sobre una base que yo había puesto en silencio. Así que comencé a desmantelarla igual de silenciosamente. Al caer la noche había enviado una docena de correos, todos redactados con calma, sin explicaciones, sin drama. Solo una madre que había pagado por cosas que nadie supo agradecerle. Cerré la sesión de la cuenta y apagué la computadora. El poder no estaba en retener. Estaba en saber que nunca había sido suyo para reclamar. Empecé con los muebles. El juego de cuna se había pedido hace meses, programado para llegar la semana después del baby shower. Una cuna de madera de nogal, una mesa para cambiar pañales y una pequeña estantería con bordes festoneados, cada uno elegido con cuidado, cada uno pagado en su totalidad, solo esperando la confirmación final de entrega. Llamé a la boutique en San Miguel de Allende donde hice el pedido. La dueña Clara contestó al segundo timbre. Señora Torres, justo íbamos a llamarla. Tenemos su envío listo para el próximo viernes. Hubo un cambio, dije. Necesito cancelar el pedido. Completamente. Una pausa. ¿Todo está bien? Sí, dije, aunque no lo estaba. Solo un cambio de planes. Dudó, luego dijo. Le devolveremos el dinero a su tarjeta en 3 a 5 días hábiles. Lamento escuchar esto. Le agradecí y colgué. Luego fue el servicio de catering. No el que Daniela había publicado en redes, sino el de respaldo que reservé discretamente, con una cocina local especializada en comidas, posparto, sopas, caldos, bocadillos ricos en proteínas.
el tipo de comida que nutre el cuerpo cuando todos están demasiado ocupados publicando para cocinar. Señora Torres, dijo la dueña cuando contestó. Aún estamos esperando los detalles finales de entrega para su paquete de maternidad. No lo necesitaré, le dije. Por favor, cancele el pedido. Preguntó si quería donar las comidas. Dije que no. Luego vino la carriola, la silla de auto, los artículos del registro que había comprado anónimamente y programado para entregas escalonadas. Algunos ya habían llegado, lo sabía. Verónica probablemente se llevaría el crédito. Los demás aún estaban en tránsito. Entré a mis cuentas en línea y los cancelé uno por uno. Las confirmaciones llegaron como ecos digitales. Su pedido ha sido cancelado. Su reembolso ha sido procesado. Su artículo ha sido eliminado del registro. Con cada clic me sentía más ligera. No más feliz, no vindicada, sino más clara. Luego vinieron los correos, los que la mayoría nunca sabría que existían. Al artista del móvil que pintó a mano cada nube. A la doula con la que reservé un paquete discretamente como regalo. A la consultora de educación temprana a la que contacté por recursos. Cada mensaje fue breve. Los planes han cambiado. Por favor, cancele nuestro acuerdo. Gracias por su tiempo. Sin enojo. Sin explicación. Solo finalidad. No querían mi nombre en la invitación. No querían mi presencia en la sala. Habían hecho espacio para Verónica para su gusto, su toque, su versión de la celebración. La habían recibido en la vida misma que yo ayudé a construir, sonriendo con ella en las fotos, mientras borraban silenciosamente a la mujer que se desveló durante gripes, que preparó lonches cuando no había luz, que aplaudió cada 6 en matemáticas y cada corte de cabello desastroso. No crié a Emiliano para que se convirtiera en esto, pero sin querer le enseñé cómo ignorar a una mujer que nunca pidió nada a cambio. Y Daniela, ella, continuó donde él dejó, creando una vida donde yo era ruido de fondo, una nota al pie, algo que agradeces en voz baja una vez que las cámaras se apagan. Así que bajé el volumen. Me borré de sus planes financieramente, logísticamente, físicamente. Me hice ausente de la única manera que ahora importaba. No tomó mucho tiempo, 3 horas, tal vez 4. Para cuando el sol se movió sobre los azulejos de la cocina, había cancelado más de 200,000 pesos en artículos, servicios y contratos para el bebé. No lo hice por despecho. Lo hice porque no solo me habían excluido, se habían invitado a mi generosidad sin siquiera tocar la puerta. Me levanté, me serví un vaso de agua y apagué la luz sobre el fregadero. Y luego esperé. La primera onda llegó en menos de 24 horas. No le había dicho a nadie, ni a Emiliano, ni siquiera a Rosa de enfrente, que normalmente sabía todo antes que yo. Simplemente cancelé lo que era mío y seguí con mi noche. Pero las personas acostumbradas a que les den todo sin resistencia tienden a notar cuando algo deja de llegar. Alrededor de las 10 de la mañana siguiente, recibí una notificación de una amiga que sigue a Daniela en redes sociales. ¿Viste esto? Era una captura de pantalla de la historia de Instagram de Daniela. Un fondo rosa suave con texto cursivo delicado. Algunas personas simplemente no quieren ver a los demás felices, pero nos levantamos de todos modos, seguido de un emoji de llanto, luego una corona. No respondí, pero abrí su perfil. Habían seguido más historias. Una foto de arreglos florales aún en cajas con el pie de foto. Problemas con proveedores. No pregunten. Un video corto de su rostro con un filtro impecable suavizando la tensión en su mandíbula mientras decía: solo trato de mantenerme agradecida. Algunas energías son demasiado tóxicas para llevarlas a la maternidad. Pasé de largo. La dejé girar en su drama. Más tarde esa tarde recibí una llamada de la artista del móvil, la que había estado creando la pieza de nubes colgantes para la cuna. Dejó un mensaje de voz. Hola, señora Torres. Solo confirmo que solicitó la cancelación. La pareja me llamó esta mañana muy confundidos diciendo que debía ser un error. No lo era. Le respondí por texto: no es un error. Gracias por su trabajo. Ella contestó con un simple entendido.
La doula de respaldo envió un mensaje similar. Aparentemente el equipo de Daniela había contactado en pánico intentando restablecer el paquete. La doula declinó. Llegaron más capturas de pantalla, esta vez de otro amigo, uno de los excompañeros de universidad de Emiliano, con los que seguía en contacto. Parece que tu nuera la está pasando mal. Adjunto estaba un tuit de una organizadora de bodas que Daniela había etiquetado antes. Los límites profesionales importan. Clientes que usan el dinero de la familia, pero bloquean al familiar de asistir. Eso es nuevo. 100 retweets. Comentarios divididos, algunos defendiendo a Daniela, otros haciendo preguntas. Al final del día, Emiliano llamó. Mamá dijo con la voz tensa. ¿Cancelaste el juego de cuna? No respondí de inmediato. Llamaron diciendo que el pedido fue revertido y reembolsado. Daniela está perdiendo la cabeza. ¿En serio? Dije. Suspiró. Mira, no sé qué está pasando, pero el bebé viene pronto y ella está estresadísima. Ahora todo se está cayendo a pedazos. Parece que tiene mucho apoyo, dije. Seguro que su madre lo tiene controlado. Silencio. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Apreté el teléfono con más fuerza. Lo hice, Emiliano. Pregunté si debía ayudar. Pregunté si había espacio para mí. Dijiste que era más del lado de su familia. Dijiste que podría ser incómodo. Escuché. No quise decir eso. Es lo que dijiste. No respondió. Añadí. Todo lo que arreglé estaba a mi nombre. Mi cuenta. Mi dinero. Y si no estoy invitada a la mesa, no voy a seguir pagando por las sillas. Su respiración se detuvo como si quisiera discutir, pero no encontrara dónde aterrizar. No quería esto, dijo finalmente. Pero lo permitiste, respondí y colgué antes de que pudiera ofrecer cualquier disculpa que no estaba listo para dar. Esa noche puse mi celular en silencio. Llegó otra captura de pantalla justo antes de dormirme. Daniela otra vez. Una cita esta vez. Las personas más cercanas a ti te lastimarán más. Protege tu paz. #Ardil la familia no tiene por qué ser sangre. No respondí, porque algunas verdades no necesitan ser defendidas. Solo necesitan quedarse de pie lo suficiente para hablar por sí mismas. Por la mañana las notificaciones se habían acumulado como lluvia. Llamadas perdidas. 3 de Emiliano durante la noche. 5 más a media mañana. Algunos mensajes cortos y secos. ¿Podemos hablar, llama? Esto no está bien, mamá. Los ignoré. No por crueldad, sino porque sabía el tipo de conversación que él quería tener y no iba a sentarme a escuchar otra reformulación cortés de mi propio borrado. A mediodía, el número subió a 11. Apagué el sonido. Preparé una olla de té. Me senté a la mesa de la cocina con las manos alrededor de la taza, dejando que el calor me anclara. Con 17 llamadas perdidas salí a caminar. 2 cuadras, sin dirección, solo aire. Cuando regresé tenía 20 llamadas perdidas. Y luego un golpe en la puerta. No frenético, no agresivo, solo constante. Abrí. Ahí estaba. Mi hijo, con las manos en los bolsillos, la chamarra medio cerrada como si hubiera salido del coche a toda prisa. Su rostro estaba pálido, cansado. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó. No lo invité a pasar, no me moví. Parpadeó. Cancelaste todo. La cuna, la silla de auto, las entregas de comida, el mural, la música. Todo. Asentí. Ni siquiera me lo dijiste. No dije. Se pasó una mano por el cabello. Humillaste a Daniela, está devastada. Y yo fui borrada, dije con calma. Abrió la boca pero no salió nada. No tuve voz, continué. Ni en el baby shower, ni en los planes, ni en cómo tu prometida me trató o dónde me colocaron en sus vidas. Me dijiste que sería incómodo si llegaba. Pero ella ha tenido a su madre en cada momento al frente y en el centro. Ella planeó la mayor parte, dijo débilmente. Verónica solo está involucrada. Y yo no. Miró al suelo. No hice esto para castigarte, dije. Pero ambos construyeron algo sobre una base que yo pagué. Y cuando me pidieron que me callara, que me mantuviera fuera de la vista, perdieron lo que yo había estado construyendo para ustedes en silencio. Está embarazada, dijo con la voz temblorosa. Lo sé.
podrías haber hablado conmigo. Lo intenté, pero no estabas escuchando. Dio un paso atrás, como si las palabras tuvieran peso. Lo vi tomar aire. Ella dice que deberíamos empezar de nuevo, reemplazar lo que falta. Verónica ya llamó a un nuevo proveedor. Asentí. Es su elección. Me miró. Pero tú solo... terminaste. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya la había dado al retroceder. Al retirar mi nombre de las cosas que no sabían que toqué, dio un paso más cerca. No pensé que realmente lo harías. Ese siempre ha sido el problema, dije en voz baja. Por un largo momento ninguno habló. Luego asintió lentamente, como hombre intentando absorber más de lo que estaba listo para cargar. Está bien, dijo bajando del porche. Lo vi irse, sin portazos, sin gritos, solo silencio. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, regresé a la cocina y me senté de nuevo. El té se había enfriado. No lo volví a calentar. En cambio, caminé a la habitación de huéspedes, donde la colcha aún estaba doblada al borde de la cama, y comencé a guardar la pila de libros infantiles que había organizado por tema. Ocurrió un martes por la tarde. Estaba organizando recibos, revisando los últimos artículos para el bebé, que aún no decidía si devolver o donar, cuando mi celular vibró. Un nuevo hilo de mensajes sin nombre con 6 participantes. Los nombres no me eran familiares, excepto uno, Daniela. Lo abrí sin pensar, asumiendo que era un error. Ya había mensajes de unas horas atrás. Algo sobre proveedores de globos que no habían llegado y cupcakes de respaldo que no combinaban con la paleta del baby shower. Luego vino la línea que me congeló. Solo mantengan a su mamá fuera. Actúa como si todo girara en torno a ella. Sin emoji. Sin risas para suavizarlo. Solo un rechazo directo y ensayado. Otra persona respondió. ¿No canceló ella la mitad de las cosas de todos modos? Una tercera intervino. Nunca fue realmente parte de esto. Verónica ha sido la verdadera mamá en este proceso. Ella entiende. Se me secó la garganta. Luego vi un mensaje de la propia Daniela, con marca de tiempo de solo 10 minutos antes exacto. No estamos invitando al drama. Es nuestro bebé, nuestro espacio. Ella tergiversará todo para hacerse la víctima. Un segundo después me eliminaron del hilo. Sin disculpas, sin explicación, solo fuera. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. El calor en mi pecho no era exactamente rabia. Era algo más frío, más familiar, el tipo de peso que llevas cuando te das cuenta de que la historia que cuentan sobre ti nunca fue tuya, para empezar. Nunca hice que el baby shower girara en torno a mí. No pedí hablar, no exigí atención. Ni siquiera confirmé que iría. Todo lo que hice fue amarlos en silencio inconvenientemente y con demasiada paciencia. Y ahora, en su mundo privado, me estaban enmarcando como un problema, una interrupción. Tomé una captura de pantalla de los mensajes antes de que desaparecieran. La guardé, sin intención de usarla, solo para recordar. ¿Qué es peor, pensé, que mientan sobre ti o que hablen de ti tan claramente que nadie siquiera considere que es cruel? Me levanté, caminé al baño y me miré en el espejo. El mismo rostro, los mismos ojos que habían vigilado fiebres, pesadillas y fechas límite de la universidad. La misma boca que besaba su frente cada mañana antes de la escuela, incluso cuando íbamos tarde. Me veía como yo, pero para ellos me había convertido en una sombra, incluso en una amenaza. Tomé aire, uno largo. Luego regresé a la habitación de huéspedes y abrí el closet sacando la caja de almacenamiento con la colcha cosida a mano. La doblé una vez más despacio esta vez y la volví a guardar. Luego añadí los libros, los sonajas, la foto enmarcada de Emiliano a los 6 meses que había planeado envolver y regalar. Nada se sentía afilado ya, solo terminado. Mi celular vibró de nuevo. Un nuevo mensaje, esta vez directamente de Daniela. Perdón, error en el chat grupal. No era la intención que vieras eso. Espero que podamos dejarlo atrás. Sin saludo, sin nombre. Solo eso. No respondí.
No había nada que aclarar. Había visto cómo eran cuando pensaban que no estaba mirando. Y ahora finalmente lo creía. No vi la publicación hasta que Rosa me envió un mensaje. «Esto es sobre ti», escribió adjuntando una captura de pantalla. Era una publicación de Facebook de Verónica Esteves. Pública. Sin etiquetas, pero la implicación era obvia para cualquiera que hubiera seguido el viaje curado de Daniela hacia la maternidad. Decía: algunas personas harán cualquier cosa para permanecer en el centro de atención, incluso si eso significa sabotear una celebración alegre destinada a alguien más. Cuando la amargura es más profunda que el amor, tienes que proteger tu paz. Agradecida por los amigos y familiares que llegaron con gracia y corazón. Baby Shower Torres. Cristo, sin drama, solo amor. Ya tenía más de 200 me gusta, docenas de comentarios. La mayoría eran afirmaciones vagas. No necesitas ese tipo de energía, lo hiciste increíble. Algunas personas simplemente no pueden estar felices por otros. Y algunos más directos. No canceló el proveedor de catering a última hora. ¿Qué clase de abuela cancela una cuna? Miré la pantalla. Mi nombre no estaba en ella, pero estaba ahí, en la forma de cada oración, en la sombra de cada hashtag. Era el tipo de mensaje diseñado para invitar especulaciones sin responsabilidad. Chisme disfrazado de preocupación. Control de daños cuidadosamente editado. Ella había visto las grietas formándose, proveedores, retirándose, historias circulando, y hizo lo que la gente como ella hace. Pintó un cuadro, me enmarcó como inestable, y lo entregó al público antes de que tuviera oportunidad de hablar. Y por un momento funcionó. Esa sensación enferma regresó, la que pensé que había enterrado, la que susurraba: tal vez fui demasiado. Tal vez fui demasiado silenciosa por demasiado tiempo, y ahora solo ven lo que otros dicen que soy. Pero luego recordé el chat grupal, las capturas de pantalla, los contratos cancelados, el mensaje de voz de Emiliano diciendo: está perdiendo la cabeza, los innumerables recibos con mi nombre y sin firma de ellos. Habían confiado en mi silencio. Y ahora intentaban llenarlo con su versión de la verdad. No respondí a la publicación de Verónica. No llamé a nadie para defenderme, pero comencé a guardar cosas, capturas de pantalla, recibos, correos. Hice una carpeta en mi escritorio titulada Si es necesario, porque sabía lo que venía después. La gente empezaría a contactarme. Algunos por preocupación, otros por curiosidad, y algunos solo para revolver el caldero. Pero la mayoría solo escucharía lo que ya era más ruidoso. Y la voz de Verónica, pulida y ensayada, siempre había sido ruidosa. Preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina. Esa noche Emiliano llamó de nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue más corto esta vez. Creo que necesitamos hablar. No sabía que ella publicó eso. Lo siento. Podemos simplemente empezar de nuevo, como si el dolor pudiera borrarse con un botón. Cerré los ojos y escuché el zumbido del refrigerador, el tic-tac del viejo reloj de pared. No quería venganza, no quería drama, pero quería que la verdad tuviera peso otra vez. No susurrada en rincones o editada en subtítulos, sino dicha, claramente y sin disculpas. Puse mi celular boca abajo en la mesa y por primera vez en semanas abrí un documento en blanco. Comencé a escribir. El mensaje de voz llegó a las 9:42 de la noche. No lo esperaba, pero reconocí el tono de su voz de inmediato tenso por la culpa del tipo que solo llega después de que el daño está hecho y es demasiado visible para ignorarlo. Mamá comenzó: no estuve de acuerdo en sacarte. Ni siquiera sabía qué había pasado hasta después. Ella y su mamá dijeron que fue solo un error, que no estaba respondiendo, que sería más fácil. Una pausa. Un respiro. Debía haber preguntado. Debía haber verificado. No lo hice. Eso es mi culpa. Otro respiro. Nunca quise elegirla sobre ti. Terminó con un tranquilo: por favor, devuélveme la llamada, antes de que la línea se cortara. Reproduje el mensaje una vez, no porque no le creyera, sino porque quería escuchar dónde comenzaba el arrepentimiento y dónde terminaba la autopreservación. Sonaba más joven de lo que recordaba.
como el niño que solía llorar por pegamento derramado, y coches de juguete rotos temiendo haber arruinado algo demasiado grande para arreglar. No le devolví la llamada, no porque lo estuviera castigando, sino porque sabía lo que quería que yo suavizara las grietas para que pudiera volver a algo que pareciera paz. Pero ya no estaba suavizando nada. Lo había hecho toda mi vida por él, por otros. Había recibido moretones en forma de silencio suavizado, golpe tras golpe con comprensión. Ahora ese silencio estaba siendo reescrito como amargura. Esa comprensión estaba siendo enmarcada como interferencia. Sus palabras nunca quise elegirlas sobre ti se repetían en mi cabeza. Pero la intención no es lo mismo que la elección. No tuvo que alzar la voz para elegirla. No tuvo que sacarme a gritos de la habitación. Solo tuvo que quedarse callado mientras ella trazaba las líneas y luego actuar sorprendido cuando noté que ya no estaba dentro de ellas. Me quedé en el fregadero de la cocina viendo la luz del porche parpadear entre los árboles. El aire afuera tenía el aroma de algo que terminaba pavimento mojado. Hojas asentándose, viento lo suficientemente cortante para recordarte que la temporada estaba cambiando. Dejé el celular en la encimera y caminé a la habitación de huéspedes. La cuna que una vez armé ya no estaba de vuelta antes de que fuera desempacada. Pero el espacio aún llevaba el eco de la vida que había imaginado una lámpara de esquina, una mecedora, una alfombra suave doblada en el closet. Había construido esta habitación para un niño que no había conocido. La construí con fe silenciosa. Y la fe no viene con garantías. Solo pide que sigas construyendo de todos modos. Ahora sentada en la mecedora con las manos en el regazo, dejé que el mensaje de voz se hundiera más profundo en la parte de mí, que solía pensar que el amor solo nos protegería de esto. Creía que Emiliano me quería. Todavía lo creía. Pero el amor no es solo el calor que queda cuando las cosas están bien. También es la línea que trazas cuando las cosas empiezan a inclinarse hacia un lado. Él permitió que me borraran. Tal vez no con intención. Tal vez no con malicia. Pero aún así, pasó bajo su mirada. Y no iba a intervenir para arreglar lo que él se negaba a enfrentar. El celular vibró de nuevo. Otro mensaje. ¿Podemos vernos solo nosotros? No respondí. En cambio abrí la carpeta etiquetada, si es necesario tomé aire, y comencé a adjuntar las capturas de pantalla. No planeaba compartirlo. Cuando abrí el documento en blanco, me dije que era solo para mí, para sacarlo para decir las cosas que no había dicho en voz alta ni siquiera a mí misma. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que no solo estaba escribiendo para desahogarme. Estaba escribiendo porque nadie más me había preguntado qué pasó. Y en la ausencia de mi voz habían llenado los espacios con algo más feo. Así que escribí. Empecé con la verdad más simple, no cancelé por enojo. Cancelé porque fui borrada. Luego conté el resto. Escribí sobre criar a mi hijo sola, sobre saltarme comidas para que él pudiera tener su cereal favorito, sobre coser una infancia que se sintiera completa incluso cuando nuestra casa estaba sostenida con cinta adhesiva y esfuerzo, sobre el fondo para el bebé que construí en silencio, los muebles pedidos, las comidas planeadas, la cuna imaginada, el fideicomiso iniciado sin aplausos ni reconocimiento. Escribí sobre la invitación que llegó sin saludo, la llamada telefónica donde me dijeron que el evento era más para su lado, el paseo frente a su casa, la mujer descargando regalos, la sonrisa que usé que no era de alegría. Escribí sobre las cancelaciones no como venganza, sino como recuperación. Porque cuando no estás invitada a la mesa, no sigues proporcionando los platos. No incluí ninguna captura de pantalla, ni mensajes privados, ni insultos del chat grupal. No nombré a Daniela ni a Verónica. No hice acusaciones. Conté mi historia de la única manera que sabía con firmeza y con la prueba de un amor que nunca intentó probarse a sí mismo. Al final escribí: si alguna vez te han pedido que atenúes tu luz para mantener la paz o que te borres para no incomodar a otros, espero que sepas esto, el silencio no es lo mismo que la gracia. Y ser dejada fuera en silencio no significa que merecías ser olvidada.
Guardé el documento. Lo releí 2 veces. Luego hice clic en publicar. No esperaba mucho. Unos pocos me gusta, tal vez. Algunos mensajes silenciosos de antiguos compañeros de trabajo o amigos de la iglesia. Solo lo suficiente para saber que alguien me escuchó, pero en unas horas empezó a extenderse. Primero círculos pequeños amigos compartiéndolo con sus hermanas mujeres que habían asistido a baby showers con sonrisas tensas y sin gafetes. Luego grupos más grandes, foros de crianza, redes de mujeres, páginas llenas de comentarios que resonaban como pasos en mi propia casa. Ojalá mi mamá hubiera hecho esto. He sido la borrada. Ella habla por todas nosotras. No se trata de mezquindad, se trata de dignidad. Para la mañana había cruzado plataformas. Alguien lo convirtió en una publicación visual, superponiendo mis palabras en una foto de una silla vacía con un lazo rosa. Alguien más añadió la cita: no canceló el evento, reclamó su lugar. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Periodistas se acercaron. Uno escribió: hemos estado cubriendo la reacción, pero me encantaría destacar tu historia, la historia real. Rechacé la mayoría de las entrevistas, pero leí cada mensaje de mujeres que susurraban. Gracias, como si no tuvieran permitido decirlo más alto. Emiliano envió otro mensaje. Lo leí. No sabía que había llegado tan lejos. Lo siento, de verdad. Aún así, no respondí, porque esta carta no era sobre su culpa o su aprobación. Era sobre darme lo único que me había negado por demasiado tiempo: permiso para ser escuchada. Cerré la laptop, me paré junto a la ventana y vi el sol calentar los tablones del suelo bajo la mecedora en la habitación de huéspedes. El mundo afuera seguía moviéndose, pero ahora yo también. Ocurrió más rápido de lo que esperaba. 2 días después de la carta, una pequeña publicación de bodas retiró su artículo sobre Daniela. Luego, un podcast de crianza, en el que estaba programada para aparecer, eliminó silenciosamente su nombre de su lista de invitados próximos. Su colaboración de cuidado de la piel quedó en silencio. Una por una, las capas curadas de su imagen pública comenzaron a desprenderse. No lo celebré. Ni siquiera entendí completamente el alcance de lo que había escrito hasta que Rosa me mostró un video que alguien grabó en un evento local. Daniela, intentando hablar en un lanzamiento emergente, mientras una mujer en la multitud preguntaba: ¿es esta la que excluyó a la abuela de su bebé? El clip se extendió rápido. En algún momento la gente comenzó a pedir una disculpa. No solo una publicación, sino una declaración, algo real, algo público. Y eventualmente, bajo presión, la dieron. Fue publicada en la página de Daniela a las 9 de la mañana, en punto, cuidadosamente escrita, del tipo que suena como si hubiera pasado por 3 rondas de abogados y un gerente de marca. Lamentamos las decisiones que llevaron a confusión, tensión y dolor dentro de nuestra familia. Reconocemos que se cometieron errores en cómo manejamos la inclusión de invitados para el baby shower. Valoramos a toda la familia y estamos trabajando para reparar el daño causado. Deseamos avanzar con respeto mutuo. Verónica la compartió en su cuenta, también añadiendo un pie de foto, asumiendo nuestra parte, esperando sanar. Lo leí 3 veces y no sentí nada. Ni satisfacción, ni cierre. Solo el mismo vacío familiar que viene al ver a alguien disculparse por la imagen, no por la verdad. No estaban arrepentidas por excluirme. Estaban arrepentidas por ser descubiertas. Más tarde ese día, Emiliano apareció. No lo había invitado. No tocó de inmediato, solo se quedó en el porche como si estuviera decidiendo si regresar. Contaba como valentía o solo limpieza. Abrí la puerta y esperé. Les dije que publicaran eso, dijo en voz baja. No fue suficiente, pero fue algo. Asentí. Se veía cansado. No de la manera en que la gente se ve cuando no ha dormido, sino de la manera en que se ve cuando algo dentro de ellos ha dejado de fingir. Ella no quería, añadió. Verónica dijo que no tenía nada de qué disculparse, pero después de tu carta, todo comenzó a desmoronarse. No pedí una disculpa, dije. Lo sé. Nos quedamos ahí un momento más hasta que preguntó: ¿puedo pasar? Lo dejé. No volvimos a hablar de la publicación.
En cambio se sentó a la mesa de la cocina con las manos juntas, la mirada baja. Serví té para ambos sin preguntar cómo lo quería ahora. Ella está tratando de arreglar las cosas, dijo finalmente. Pero no puedo dejar de ver lo que vi. No se refería a la publicación, se refería a la forma en que ella habló en el chat grupal, la forma en que borró mi nombre sin pestañear, la forma en que me llamó dramática por alejarme de algo en lo que nunca me dieron un lugar. Sigue diciendo que fue el estrés continuo, que se salió de control, que no quería lastimar a nadie, pero lo hizo, dije. Me miró. Lo sé. Ahí estaba de nuevo ese tono en su voz. No defensivo, no suplicante, solo desnudo. La dejé tomar demasiado el control, dijo. Seguía pensando que era más fácil dejar pasar las cosas. No quería pelear por cada detalle. Entonces la dejaste pelear conmigo, en cambio. No lo negó. Pensé que estaba manteniendo la paz, susurró. No, Emiliano, dije, estabas manteniendo su paz, a costa de la mía. No discutió. Afuera el viento se movía entre los árboles, rozando los cristales de las ventanas como un recuerdo. Nos quedamos en ese silencio por mucho tiempo. No porque no quedara nada por decir, sino porque las cosas que aún debían decirse tenían que venir de un lugar diferente ahora. Un lugar al que no habíamos llegado todavía, y al que tal vez nunca llegaríamos si la verdad no iba seguida de cambio. No tenía intención de desempacar la cuna de nuevo. Después de todo pensé que la devolvería o la regalaría. Incluso llamé a la tienda una vez, pregunté si era demasiado tarde. Pero me dijeron que ya había sido entregada y armada hace semanas, antes de las cancelaciones, antes de la invitación, antes de que supiera cómo se desarrollaría todo esto. Estaba doblada en el closet de la habitación de huéspedes, esperando silenciosamente como si entendiera que ya no tenía propósito. Pero esa noche, la casa se sentía demasiado quieta. Emiliano se había ido a casa. La disculpa flotaba en el aire, delgada e inacabada. No sabía cuál sería su próximo paso o si alguno me incluiría. Así que abrí el closet. Pieza por pieza saqué la cuna y la volví a armar. Nadie ayudó. Nadie miró. Nadie dormiría en ella. Pero necesitaba hacerlo. No por un bebé que tal vez nunca pasaría la noche aquí. No por un hijo que aún estaba aprendiendo a hablar sin que le dijeran qué decir. Ni siquiera por cerrar un ciclo. Lo hice por mí. Porque sin importar lo que alguien hubiera elegido creer, este amor había existido. Esta preparación había sido real. Este espacio había sido construido no para impresionar, no para controlar, sino para dar la bienvenida. Los tornillos se ajustaron fácilmente. Mis manos recordaban el ritmo. Lo había hecho una vez antes en un departamento más pequeño, con herramientas de segunda mano y una lámpara parpadeando sobre mi cabeza. Emiliano tenía solo unos meses entonces. Armé su cuna mientras dormía en el sofá con el chupón deslizándose de sus labios. En ese entonces todo era difícil, pero aún creía que estaba construyendo algo inquebrantable. Ahora no estaba segura de qué quedaba. Desdoblé la colcha, la que había cosido con camisetas viejas y mantas de bebé, y pedazos de tela que guardé sin saber por qué. La colgué en el borde de la cuna y di un paso atrás. Se veía hermosa, suave, como algo que alguien podría confundir con un regalo, incluso si nunca salía de la habitación. En el alféizar de la ventana estaba el móvil de nubes que decidí no devolver. La pintura estaba descascarada en una esquina. Me gustaba más así. Ya no había juguetes, ni pañales, ni libros. Los había guardado en cajas insegura de si serían queridos o dónde. Pero la cuna permanecía, no como una promesa, no como una súplica, como prueba. Prueba de que el amor no desaparece solo porque no fue incluido, que el cuidado no se desvanece cuando nadie dice gracias, que una madre puede seguir haciendo espacio incluso si nadie cruza la puerta. Me senté en la mecedora dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. No había monitores, ni sonidos, ni calcetines diminutos en el suelo. Solo madera, tela y memoria. No lloré. El dolor había sido reemplazado por algo más tranquilo. Una especie de reverencia.
la que le das a un altar o a una historia que ya no necesitas defender. Esta habitación ya no estaba esperando a nadie. Estaba terminada aunque nunca cumpliera el papel que imaginé. La había decorado sola, sí, pero también había amado en ella, completamente, sin permiso, y eso importaba más que el resultado. A la mañana siguiente abrí la puerta lo justo para dejar entrar la luz del sol y la dejé así. Tocó solo una vez. No era el toque vacilante que usaba cuando evitaba algo, ni la cortesía forzada de la última vez que vino. Este toque fue silencioso pero seguro. Abrí la puerta y lo encontré parado ahí con las manos vacías, sin celular en la mano, sin guión en los ojos. Solo Emiliano. Se veía cansado. La piel bajo sus ojos estaba más oscura de lo que recordaba, y su postura cargaba el peso de alguien que no había descansado en semanas. Terminé con eso, dijo antes de que pudiera preguntar. No me moví. Vi lo que ella te estaba haciendo, y a mí continuó. Seguía diciéndome que mejoraría, que era solo el estrés, el embarazo, la presión. Pero no era eso, era ella. O tal vez éramos nosotros. No lo sé. Aún no hablé. No iba a hacer esto más fácil de lo necesario. No le gustaba lo cercanos que éramos, dijo. Decía que necesitaba madurar, que te dejaba influenciarme demasiado. Pero la verdad es que dejé de escucharte hace mucho. No porque no te creyera, sino porque era más fácil decepcionarte en silencio que enfrentar lo que estaba pasando en voz alta. Miró hacia abajo. No pensé que llegaría tan lejos. Creí que podíamos equilibrarlo, dos familias, dos voces. Pero cada vez que hablabas, ella lo veía como una amenaza. Y yo la dejé ganar. No la dejaste ganar, dije finalmente. Solo no apareciste por el otro lado. Me miró de nuevo. Ahora lo veo. Dio un paso atrás desde la entrada, como dándome espacio para cerrarle la puerta. Pero no lo hice. No estoy aquí para dar excusas, añadió. Estoy aquí porque quiero regresar. A ti, a lo que importa. Lo miré, realmente lo miré. Mi hijo, no el pequeño que solía correr por el patio con una mancha de paleta en la camiseta, no el adolescente que se desvelaba terminando su cartel de la feria de ciencias mientras yo recalentaba sobras. Ni siquiera el hombre que vi hacer votos a una mujer que apenas conocía. Este era alguien más, una versión de él resquebrajada por las consecuencias. Y aún así mío. Abrí la puerta más. Entró sin decir gracias como hacen los niños cuando regresan al único lugar donde saben ser pequeños. No fuimos lejos. Se sentó a la mesa de la cocina, en la misma silla que siempre elegía. Serví té. Lo tomó con ambas manos sin beber, solo sosteniendo. No hablamos del bebé, ni de los artículos, ni de lo que pasaría después. Nos quedamos en ese silencio delgado entre el dolor y el perdón, donde ninguno de los dos estaba listo para pedir nada, pero aún así elegimos quedarnos. Finalmente me miró y dijo, nunca dejé de quererte. Lo sé, dije. Pero a veces el amor necesita hablar antes de que cuente. Asintió lento. Luego extendió la mano sobre la mesa y puso algo. Una foto. Una impresión de ultrasonido. Es niña, susurró. Pensé que debías saberlo. Puse mi mano sobre el borde de la imagen. No pregunté a quién se parecería. No pregunté dónde la criarían. Solo miré el contorno borroso de una vida que venía sin importar quién se quedara o se fuera. Espero que sepa escuchar, dije. Emiliano no respondió, pero tampoco se fue. La idea llegó en silencio, como la mayoría de las cosas que valen la pena conservar. Después de que la carta se extendió, después de que los titulares se desvanecieron y los mensajes de extraños se redujeron a un goteo, recibí un correo de una mujer en Guadalajara. Escribió: no necesito que arregles nada. Solo quería contarle a alguien que mi nuera me presentó como la exesposa de su papá en su baby shower. Me quedé junto al ponche sirviendo vasos para mujeres que no sabían que lo había criado sola. Ese fue el primer mensaje. Luego otro, y otro. Todos diferentes, todos familiares. Mujeres que habían sido editadas fuera de sus familias, convertidas en ornamentales o invisibles, dependiendo de qué fuera más conveniente para la foto. Así que envié un mensaje de vuelta, luego otro,
y eventualmente más de los que planeé. Una fecha, una hora, sin tema, sin RSVP requerido, solo. Si alguna vez te han pedido que te hagas pequeña para mantener la paz, hay un lugar para ti aquí. Llegaron lentamente al principio, mujeres de mi pueblo. Luego de unas horas de distancia, una manejó desde Tijuana, otra voló desde Veracruz para visitar a su hija cerca y se quedó un día extra para asistir. Trajeron sus propias sillas, sus propias historias, sus propias razones. No había tarjetas de lugar, ni paleta de colores, ni lista de reproducción curada. Solo una mesa larga en mi patio trasero, decorada con luces amarillas suaves y servilletas de lino desparejadas que había coleccionado con los años. La llamamos la otra mesa. La comida fue de cooperación pan caliente, cazuelas, pasta fría, pay de manzana, que sabía a cada otoño que pasé haciéndolo para las ventas de pasteles de la escuela de Emiliano. No hubo discursos. Nadie tuvo que levantarse o presentarse. Pero de alguna manera hablamos de todos modos. Una mujer compartió cómo las fotos de la boda de su hija tenían subtítulos que decían todas las personas que más importaban. Ella no estaba en ninguna. Otra nos contó cómo voló a través del país para conocer a su nieto solo para que le dijeran que el bebé estaba demasiado estimulado para visitas. La otra abuela lo sostuvo toda la noche. Alguien rió, alguien lloró. En su mayoría asentimos. Ese tipo de asentimiento profundo que dan las mujeres cuando han pasado años siendo educadas en habitaciones que nunca tuvieron espacio real para ellas. No hablé mucho esa noche. No necesitaba hacerlo. La mesa habló por mí. En algún momento noté a Emiliano parado junto a la reja lateral. No había confirmado asistencia, por supuesto que no, pero estaba ahí con las manos en los bolsillos mirando. Sin intentar interrumpir. Solo presente. Caminé hacia él. Sonrió un poco inseguro. No sabía que estabas invitando a todo el estado, dijo suavemente. Solo a las partes que fueron dejadas fuera. Miró a las mujeres, la mayoría mayores que él, algunas más jóvenes. Todas sosteniendo tazas de té o vino, como si protegieran algo delicado. No sé qué decirles, admitió. No necesitas hacerlo, dije. Esto no fue construido para ti, asintió. Me alegra que vinieras, sin embargo. Nos quedamos ahí juntos lado a lado. No pidió hablar. No lo hizo sobre él. Por una vez solo escuchó. Más tarde esa noche, después de que la última silla fue doblada y la última rebanada de pay envuelta en aluminio, me senté sola en la mesa. No había sobras lo suficientemente grandes para guardar, ni decoraciones para empacar. Pero el silencio se sentía lleno como si algo hubiera sido restaurado. En el centro de la mesa había una sola nota, dejada por una de las mujeres. Doblada por la mitad, escrita a mano con tinta azul suave. Decía, esta fue la primera vez que no tuve que explicar por qué estaba herida. Gracias por hacer espacio. La guardé en mi bolsillo. No para probar algo, sino por paz. Y cuando el viento movió las servilletas levantando una a mi regazo, la dejé quedarse ahí. Era temprano. El tipo de mañana donde la niebla cuelga baja y los pájaros se toman su tiempo para empezar el día. Estaba preparando té cuando mi celular se iluminó en la encimera. Sin vibrar. Sin tono de llamada. Solo un pulso silencioso, Emiliano. Casi no miro, pero algo en mí lo hizo. Era una foto. Estaba sentado en una silla de hospital, con una sudadera gris arrugada. En sus brazos, envuelta en algodón crema suave, había un bebé. Diminuta, con los ojos abiertos, su puño cerrado, cerca de su pecho, como si ya estuviera sosteniendo algo. Sin pie de foto, sin nombre, sin filtro. Solo esperanza. La miré más tiempo del que pretendía. No porque no supiera cómo sentirme, sino porque no quería que el sentimiento pasara demasiado rápido. Por primera vez en meses, no había defensa en sus ojos, ni distancia cuidadosa. Solo un padre aprendiendo a sostener algo delicado. No respondí. No por enojo, no para hacer un punto. Solo necesitaba que el momento respirara sin obligación. En cambio, llevé el celular a la habitación de huéspedes, la que tenía la cuna que armé
y rearmé en silencio. El móvil aún colgaba encima. La colcha aún estaba en el borde. Nada había cambiado, y sin embargo todo lo había hecho. Me senté en la mecedora, puse el celular en mi regazo y susurré a la habitación vacía. El amor no pide espacio, construye el suyo propio. Lo dije como una verdad que me había ganado, como una semilla que planté incluso si nadie más la vio florecer. No había un bebé en mis brazos, ni llantos suaves ni calentadores de biberones. Pero aún había algo sagrado aquí. Esta cuna no era un monumento al rechazo, era una declaración que había amado sin aplausos, preparado sin permiso, permanecido abierta sin invitación. Eso importaba. Pensé en responderle a Emiliano, en escribir. Es hermosa, o preguntar su nombre, o decir lo que siempre imaginé que diría cuando llegara este momento. Pero no lo hice, aún no. Porque esto no se trataba de ser la primera en responder ni de probar nada. Se trataba de dejar que el aire se despejara entre nosotros, de dejar mi dignidad intacta mientras mi corazón permanecía abierto. En cambio, doblé la foto en una pequeña impresión, la puse en un marco que había mantenido vacío en el estante y lo coloqué junto a la mecedora. No porque fuera mía, sino porque algo en mí había esperado mucho tiempo para verla. Y ahora que lo había hecho, no necesitaba que se dijera nada más. El sol se coló por la ventana lento y sin prisas. Alcancé el libro para bebés, que nunca les di, el que comencé antes de que anunciaran el nombre, antes del registro, antes de la primera cita. Abrí la primera página y escribí la fecha. No la de ella, la mía. Hoy, el día que elegí permanecer entera. El día que la amé sin necesitar ser invitada. El día que dejé que esa foto fuera suficiente. Abajo, la tetera se apagó. El mundo afuera seguía moviéndose, autos pasando, vecinos, paseando perros, hojas rozando la cerca. Pero en esa habitación me quedé quieta, no olvidada, no borrada, solo plena, silenciosa y entera,